El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis tomaros en serio la invitación de Jesús a seguirle y deseáis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida y irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con nuestro programa dedicándonos al tema que nos va a ocupar durante los siguientes días, que es la caída. Y después de haber hablado de la realidad del pecado y visto cómo nos la cuenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hoy vamos a afrontar la caída de los ángeles, un tema que quizás sea controvertido, muy interesante, ya lo veréis, y que no se asuste nadie diciendo vamos a hablar del demonio, pero qué horror el demonio, qué miedo el demonio. Pues horror sí, miedo no deberíamos, porque siempre triunfa Cristo. Lo que gana indiscutiblemente es el amor, la victoria es de nuestro Señor. Existe ciertamente esta realidad pavorosa, como la llamó el Papa Pablo VI, pero lo que está en el centro de nuestra mirada es el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Yo quiero pensar que todos los temas que tratamos en el compendio del Catecismo son de mucho interés para quien quiere profundizar en la fe católica. Pero en concreto, de lo que vamos a hablar hoy, estoy seguro de que va a suscitar controversia, porque la pregunta 74 del compendio del Catecismo nos habla de la caída de los ángeles,
Cuando tratábamos la creación, veíamos la realidad espiritual de la creación de lo invisible y de manera particular nos centrábamos en los ángeles. Cuando hablaba de ellos, no hice mucha alusión a los demonios o ángeles caídos, porque sabía que un poquito más adelante el compendio del Catecismo dedica una pregunta entera a esta cuestión. Así que la pregunta 74 que trataremos hoy es: ¿qué es la caída de los ángeles? Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que transformáronse en malvados porque rechazaron a Dios y su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. La Iglesia cree en la existencia del demonio, de Satanás, y de los demonios, de los ángeles caídos. El ángel caído, al que también conocemos con el nombre de Lucifer, el más bello de los ángeles, que se rebeló contra Dios al grito de «Non serviam», no serviré, convirtiéndose en demonio con el nombre de Satanás o enemigo, fundamentalmente enemigo de Dios. Daos cuenta que quien diga «yo no creo en el demonio» debería afirmar también en coherencia «yo no creo en Jesucristo». ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo nuestro Señor es creer en su sagrada persona y en sus enseñanzas. Decimos en el credo, creo en Jesucristo y creo a Jesucristo. Por consiguiente, si no crees lo que Jesucristo ha enseñado, no eres cristiano, porque el bautismo encarna deberes y el primero es creer su doctrina. Jesucristo enseñó que existen demonios y afirma que él mismo, el Verbo de Dios, el Hijo del Padre, vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Si Jesucristo ha utilizado este lenguaje y sobre todo si lo ha puesto en práctica durante su ministerio, con la multitud de exorcismos que realizó, es porque expresaba una doctrina necesaria para el conocimiento y la realidad de la salvación que él traía. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándoles al infierno, los entregó a los abismos de tinieblas y los reservó para el juicio. Y San Judas, en su carta, en el versículo 6, dice: a los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y respecto a ese juicio del gran día, Jesús aseguró a los apóstoles que juzgarán a los mismos ángeles. Se entiende a los ángeles que fueron infieles y por lo tanto dejaron de serlo. ¿Quién es Satanás? Vivimos en una época donde muchas personas tienen ideas diferentes acerca de quién es Satanás en realidad. Algunos creen que es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros, aunque creen que existe, no se preocupan demasiado acerca de él y de facto viven como si no existiera. Para muchos, la idea de Satanás evoca imágenes de un personaje rojo con dos cuernos en la cabeza, una cola terminada en punta y un tridente en la mano, y, por lo tanto, no lo consideran como un ser que debemos tomarnos en serio. Sin embargo, la palabra de Dios escrita, la Biblia y, como espero que nos dé tiempo a ver, también la tradición, presenta una imagen muy diferente de este ser al que llamamos Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un ser real, de gran alcance, que se opone activamente a Dios y a sus planes. Esta oposición se extiende también a aquellos que pertenecen a Dios. Es por eso que San Pedro advierte a los cristianos:
Sed de espíritu sobrio, estad alerta, que vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Como cristianos debemos tener una comprensión correcta de la persona y de la obra de Satanás. Por eso intentaré que veamos lo que dice la Biblia sobre el origen, la caída, la actividad actual y el futuro destino de Satanás, tal y como plantea el compendio del Catecismo, porque cuanto más comprendamos lo que dice la revelación sobre el enemigo de Dios, más capacidad tendremos para estar firmes frente a sus asechanzas. El capítulo 3 del Génesis es el primer texto que nos introduce en el ser conocido como Satanás, aunque no se le llame específicamente con este nombre. En este capítulo, que describe la caída del hombre, Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol era una violación directa de lo que Dios había mandado antes. Adán pronto siguió a su mujer en su rebelión contra Dios y se produjo la caída del hombre. En este primer relato bíblico, con la participación de Satanás, no se nos da ninguna experiencia en la formación con respecto a él. No sabemos, con este pasaje, los detalles de su creación o cómo se convirtió en un ser caído. El capítulo 3 del Génesis simplemente nos cuenta que él está ahí. Es obvio, sin embargo, que en el momento del Génesis, la creación y la caída de Satanás ya habían ocurrido. Como veremos, Satanás fue creado como todos los ángeles, así que no es eterno. Él fue creado en algún momento por Dios. Muchos expertos creen que la creación de Satanás y los ángeles se llevó a cabo a principios del primer día de la creación, tal y como escribe el capítulo 1 del Génesis. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 38, versículo a partir del 4, indica que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Por lo tanto, los ángeles, incluyendo a Satanás, fueron creados probablemente justo antes de la creación de la tierra. Otra razón para creer que los ángeles fueron creados a principios de la primera semana de la creación implica la relación de los ángeles con la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. El primer capítulo de la carta a los Hebreos, versículo 14, dice de los ángeles: ¿no son todos ellos espíritus enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Puesto que el propósito de los ángeles es el de prestar un servicio a la humanidad, probablemente la creación de los ángeles se llevó a cabo en relación con la creación del hombre. La Escritura no es definitiva sobre esta cuestión, pero estos pasajes sugieren que la creación de los ángeles, incluida la de Satanás, se llevó a cabo durante las primeras etapas de la creación. Satanás fue creado por Dios, de esto no hay duda, Dios es creador de todo lo que existe. Pero en algún momento después de su creación se rebeló contra Dios. ¿Cómo sucedió esto? Tenemos en la Sagrada Escritura dos pasajes de la Biblia que parecen abordar esta cuestión. Por un lado, el profeta Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15, y por otro lado, el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19. Leo primero el profeta Isaías. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. El contexto inmediato de este pasaje es un discurso que hace el profeta Isaías al hombre rey de Babilonia.
Hay buenas razones para creer, sin embargo, que Isaías va más allá del rey literal de Babilonia, al poder real espiritual que motiva su rey terrenal, es decir, Satanás. Satanás está tratando en la persona de este rey de la tierra. ¿Por qué podemos decir esto? Lo que dice la sección de este pasaje de Isaías parece ir más allá de lo que podría ser simplemente el caso de un rey humano. Por ejemplo, el versículo 12 dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones». El ser que describe aquí, obviamente, tenía una posición muy elevada en el cielo. Esta descripción encajaría mejor en un ser espiritual tal como es Satanás. Mucho mejor encaja en una figura espiritual que meramente en un rey terrenal. Que Dios se refiera al demonio a través de otra persona que no tiene precedentes bíblicos. Hay otros ejemplos en la Biblia donde Dios habla a Satanás por medio de alguien o algo. Por ejemplo, en el precioso y famoso pasaje de Génesis 3:15, al pronunciar el juicio relacionado con la caída, Dios le habla a Satanás en la figura de la serpiente. En Mateo capítulo 16, cuando Pedro discute con Jesús acerca de su inminente sufrimiento, Jesús le dice esa famosa expresión: «Apártate de mí, Satanás». En este relato, Pedro es usado como instrumento de Satanás para frustrar el propósito de Dios, y Jesús le habla a la fuente real, a Satanás, detrás de un comentario del bueno de San Pedro. En el pasaje de Isaías que estamos mencionando aparecen varias expresiones donde él declara yo. Y este yo, estas declaraciones, son las que le conducen a la caída. Dice: subiré al cielo. Satanás desea la misma autoridad y reconocimiento que el Dios único de los cielos. Luego dice: yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios hacen referencia a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Satanás, sin embargo, quería esta autoridad para sí mismo. Quería usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. Y afirma también, Isaías capítulo 14, versículo 13, me sentaré en el monte de la asamblea. Satanás quería derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. Y en el versículo 14 afirma, subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes se han asociado con la gloria de Dios en la Escritura. Satanás deseaba tener la gloria que le pertenece solo a Dios. Me haré semejante al Altísimo. Esto resume lo que es el pecado de Satanás. Satanás quería ser como Dios, con toda la gloria, el honor y el poder que solo a Él se le debe. Vemos entonces, con estas 5 propuestas que Satanás pretende, lo que está en el fondo de su gran pecado, que es el orgullo. Él quería ser como Dios y tomar el lugar de Dios. Esto con respecto al pasaje de Isaías capítulo 14, versículo 13. Hay otro texto que también nos puede ayudar a entender lo que es el pecado de Satanás, que encontramos en el capítulo 28 del profeta Ezequiel, versículo a partir del 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahvé el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corneria, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Este texto, al igual que el del capítulo 14 de Isaías, también, en sentido inmediato, se dirige a un rey terrenal, el rey de Tiro, y como en Isaías, hay un lenguaje en este texto que va más allá de un rey físico hasta el verdadero poder detrás de ese gobernante, que es Satanás. El versículo 12 afirma: acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Esta descripción muestra claramente que ha ido más allá de un rey terrenal. Ningún gobernante humano puede ser perfecto o lleno de sabiduría y acabado de hermosura, y tampoco fue el rey terrenal de Tiro quien estaba en el Edén, en el jardín de Dios. Todo esto, sin embargo, podría ser cierto si se lo aplicamos a un ángel. Entonces encajaría esta figura de un ángel que luego peca en el relato del profeta Ezequiel. El versículo 14 nos dice que Satanás era el querubín grande protector. Querubines eran ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, los querubines, en forma de imágenes de oro, se colocaron sobre el propiciatorio que estaba sentado en el Arca de la Alianza. El propiciatorio y el Arca de la Alianza se mantenían en el lugar santísimo, en el tabernáculo donde la presencia de Dios residía. Los querubines se asociaron con la gloria de Dios, que el autor de la carta a los hebreos refiere como querubines de gloria. Satanás, siendo un querubín, estaba por tanto asociado a la gloria de Dios. Que él era el querubín ungido muestra que alguna vez tuvo una posición especial entre los otros querubines. Tal vez fuera el jefe de los querubines. Y el versículo 15 del profeta Ezequiel afirma: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El ángel que ahora conocemos como Satanás no fue creado malvado. Él solía ser intachable en sus caminos y fue creado perfecto, con sabiduría y belleza. Esta perfección, sin embargo, duró hasta que se halló iniquidad en él. En algún punto, Satanás llegó a oponerse a Dios. También vemos en este versículo que Satanás fue creado. No es eterno como Dios, ni desde luego es poderoso como Dios. El versículo 16, repito, capítulo 28 de Ezequiel, nos revela más sobre el carácter de Satanás. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y un poquito más adelante dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto se ajusta con lo que veíamos en el profeta Isaías de las afirmaciones que Satanás hace de sí mismo. Él fue tomado por su propia belleza y perfección y pensó que merecía estar en el lugar de Dios. Cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición en el cielo y su rebelión también provocó la caída de los ángeles.
El capítulo 12 del Apocalipsis indica que 1/3 de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. Esos ángeles caídos ahora se llaman demonios. Hay un diablo, Satanás, pero hay muchos demonios. Satanás, como ser creado, no puede estar en todas partes al mismo tiempo como solo Dios puede. Sus demonios, sin embargo, trabajan para él y llevan a cabo sus planes. Los demonios están en línea con Satanás, pero él sería su líder. Su poder e influencia son grandes. De hecho, la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice literalmente que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Satanás también se le conoce como el Dios de este mundo. Así lo llama San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 4. Satanás y sus demonios están involucrados activamente en la promoción de un sistema, tanto personal como mundial, que se opone a los planes de Dios. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dice cómo la caída de Satanás ocurrió. Debido a su deseo de usurpar la autoridad de Dios, Satanás perdió su posición en el cielo. Él sigue siendo, sin embargo, un ser de gran sabiduría y poder. Él es tan poderoso que incluso el arcángel San Miguel, al hacer batalla con él, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición en su contra, sino que simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Esto lo encontráis en el capítulo único de la carta de Judas, en el versículo 9. Miguel trata a Satanás con gran respeto en invocar al Señor para tratar con él. Y esto es un buen recordatorio para nosotros. Satanás puede haber perdido su exaltada posición en el cielo, pero los ángeles, incluyendo el arcángel San Miguel, aún tiene respeto por su poder, aunque lo venza. En el sentido angélico de Satanás, este sentido angélico de Satanás en Judas, en la carta de Judas, se contrasta con los falsos maestros que blasfeman de las majestades angélicas. Carta de Judas, versículo 8. Estos falsos maestros dan importancia al diablo y sus demonios. Judas continúa diciendo: estos hombres blasfeman de cuantas cosas que no entienden. Los falsos maestros no dan el respeto adecuado al poder de Satanás. Eso era cierto en los tiempos de Judas y lo es también hoy en nuestros días. Hay muchos falsos maestros que no dan importancia a Satanás o niegan que sea un ser real y personal. Y quienes esto afirman no saben lo que están diciendo ni de quién están hablando. Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y continuamos hoy con la pregunta 74, ¿qué es la caída de los ángeles? Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía
dulce con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, y el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Hoy estamos con la pregunta 74, la caída de los ángeles, y como tratábamos de ver cuál es el origen del demonio, nos centrábamos en dos pasajes, uno de Isaías capítulo 14 y otro del profeta Ezequiel capítulo 28. No voy a centrarme ahora en citar todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de Satanás, porque no nos dicen nada de su origen, que es de lo que estamos pretendiendo hablar, pero sí me gustaría volver a insistir en que nadie que crea en Jesucristo y que crea a Jesucristo puede negar la realidad de la existencia del demonio como un ser personal. Satanás y los demás demonios aparecen citados casi 200 veces en el Nuevo Testamento, en concreto 188, y esto refleja la importancia que se les da. De estas 188 ocasiones en las que se nombra a Satanás y a los demonios, 62 veces se utiliza el término demonio, 33 el término diablo, 36 el de Satán o Satanás, 7 veces se le menciona como Belcebú, y en ambos casos hablando de él como el príncipe o jefe de los demonios. 13 veces se habla de él como dragón y 37 como bestia. Este dragón y bestia son los nombres con los que aparece en el Apocalipsis. Conforme al mandato y a los poderes transmitidos por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, estos continuaron expulsando demonios después de la ascensión del Señor y después de Pentecostés en los primeros tiempos de la Iglesia, tal y como nos relata San Lucas, tanto en su Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 5 de los Hechos dice: concurría también la muchedumbre de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y vejados por espíritus inmundos, y eran curados todos. Asimismo, refiriéndose a la predicación de San Felipe en Samaria, se comenta que muchos de los que tenían espíritus inmundos, y estos salían gritando a grandes voces, y muchos cojos y paralíticos fueron curados. Capítulo 8 de los Hechos. Y San Pablo dice la Escritura que también expulsaba a los espíritus inmundos. Lo podéis leer en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Hay centenares de ejemplos de exorcismos, pero no es mi intención ahora leerlos todos. No obstante, es muy interesante resaltar cómo el fraude avaricioso de Ananías y Safira es identificado por Pedro como un pecado suscitado por Satanás. Capítulo 5, versículo 3 de los Hechos de los Apóstoles. En las cartas de San Pablo vemos también en varias ocasiones la importancia de las fuerzas diabólicas. De un modo especial podemos resaltar la carta a los Efesios, donde habla del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Debiéndose notar que la alusión al aire es porque se refiere a la zona atmosférica donde se suponía que actuaban los espíritus del mal. Por eso dirá también que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados,
contra las potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Efesios capítulo 6, versículo 12. A Satanás, insisto, se le llama el Dios de este mundo. Tiene claro que su vencedor es Cristo, quien por su cruz ha despojado a los príncipes y potestades malos, liberándolos y sacándolos del dominio de las tinieblas al que estábamos sometidos. Por eso debemos buscar ahora nuestra fuerza en el Señor, revistiéndonos de las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo. No hay que conceder ninguna oportunidad al diablo para que nos ataque y nos pueda hacer caer, dirá una vez más a los Efesios San Pablo. Al final Cristo triunfará por completo después de que Satanás emprenda su última y más terrible ofensiva mediante el anticristo. Lo dice San Pablo en el capítulo 16 de la carta a los Romanos y en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2. Las cartas de San Juan y el Apocalipsis recogen también abundantemente el combate final y se observa que detrás de la acción del anticristo se encuentra Satanás. La alusión al combate entre San Miguel y sus ángeles buenos frente a la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás que engaña al mundo entero, que será arrojado del cielo, él y sus ángeles malos, es también un pasaje de referencia. Capítulo 12, a partir del versículo 7 del libro del Apocalipsis. También es muy interesante alguna de las referencias que se hacen en otras cartas, como la de San Pedro, que exhorta a velar porque nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien, por otro lado, debemos resistir firmes en la fe. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos a las cavernas tenebrosas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Ya he citado también la carta de Judas, que recoge también, como el Apocalipsis, la lucha entre San Miguel y el diablo, en este caso de Judas, por el cuerpo de Moisés. Un texto ciertamente curioso, pero que deja clara la realidad de la existencia del diablo. También Santiago sostiene en el capítulo 2 que los demonios creen que hay un solo Dios, pero ellos tiemblan, y anima a resistir al diablo porque si nos enfrentamos a él huirá de nosotros, mientras que si nos acercamos a Dios, el Señor se acercará a nosotros. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo a partir del 7. Hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios escrita sobre el origen y la caída de Satanás. Vamos a ver un poco sus actividades ordinarias desde su caída y la forma en que se opone a los planes de Dios. Si leéis el libro de Job en los capítulos 1 y 2, se nos da una idea de sus actividades. En este pasaje vemos que a pesar de que Satanás perdió su posición en el cielo, no perdió su acceso al cielo. En ciertas ocasiones, cuando Dios llama a todos los ángeles delante de él, Satanás también aparece. Y es lo que encontramos en el capítulo 1 y 2 del libro de Job. En ambos capítulos, Satanás se presenta ante Dios en el cielo. Algunos han tenido problemas para aceptar que Satanás puede estar en el cielo, en la presencia de Dios, ya que es un ser tan malvado. Pero ojo, esto no significa ni que el demonio contamine el cielo, ni tampoco que tenga amistad con Dios. Dice el libro de Job: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a todos los ángeles, que incluye tanto a los caídos como a los no caídos. Satanás también está presente y el Señor inicia una conversación con él. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Esto es similar a lo que Pedro estaba hablando cuando dice eso de que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Entonces dirige la atención de Satanás a Job. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos por la respuesta de Satanás que conocía a Job. Él sabía de la condición de Job y era muy consciente de lo que estaba ocurriendo en la tierra. Algo similar ocurre entre Dios y Satanás en el capítulo 2 del libro de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahvé. Al igual que en el capítulo 1, Satanás pide permiso a Dios para infligirle desgracias a Job, para poner a prueba su confianza. Vemos en estos dos capítulos de Job momentos en el mundo de los espíritus. Sin el conocimiento de Job, una conversación tiene lugar en el cielo que le afecta directamente. En esta sección también aprendemos algunas verdades sobre el carácter de Satanás. Él es un calumniador. De hecho, el nombre Satanás significa precisamente eso, calumniador, acusador. Cuando Dios dice que Job es un hombre perfecto y recto, Satanás calumnia a Job. Le dice a Dios que la única razón por la que Job le obedece es porque ha recibido mucho. También le dice a Dios que si permitiera calamidades en Job, Job le maldeciría. De este relato vemos que Dios permite a Satanás una gran calamidad sobre Job. Job perdió su fortuna, a sus hijos y la salud. Nosotros como lectores sabemos por qué estas pruebas sobrevinieron al bueno de Job. Estas fueron el resultado de las conversaciones de Dios con Satanás. Job, sin embargo, nunca supo la razón de las pruebas que se tuvo que enfrentar. Incluso al final del libro, cuando Dios le habla, no le revela todos los detalles de esa conversación que tuvo lugar en el cielo. Dios simplemente le recuerda a Job que Él es el soberano y que el deber de Job es ser fiel. Nosotros como cristianos podemos aprender de este relato. No sabemos lo que está pasando en las cortes del cielo. Tampoco sabemos lo que Satanás puede decirle a Dios sobre nosotros. No sabemos lo que Dios puede permitir que nos suceda. Lo que sí sabemos es que estamos llamados a confiar en Dios y ser fieles a Él. Otro pasaje que trata de la acción de Satanás es el capítulo 3 del profeta Zacarías. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En este texto se presenta una vez más al demonio como acusador. En este caso se acusa a Josué, el sumo sacerdote. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se habla de Satanás como adversario. Este término tiene el significado técnico de un oponente en traje de ley. Y el capítulo 12 del Apocalipsis también llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. En el tribunal del cielo, él se erige como nuestro oponente, acusándonos ante el juez de todos. Aunque Satanás nivela las acusaciones en su contra al sumo sacerdote Josué, el Señor viene en defensa de Josué. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y en el mismo capítulo de Zacarías se revela que en el momento de este incidente Josué estaba vestido con ropas sucias. El Señor, sin embargo, perdonó su pecado y había limpiado las vestiduras que llevaba. Aunque Satanás acusa a Josué, el Señor provee para él. De esto podemos ver que las acusaciones de Satanás fracasan por la justicia que Dios provee para su pueblo. En este caso, Israel sería preservado no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Y esto vale también para nosotros. Él es un enemigo vil. El demonio nos acusa delante de Dios y nos tienta a pecar. Debemos recordar, sin embargo, que a pesar de que Satanás nos tienta a pecar, Él no
hace nuestro pecado. Nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Eso que a veces algunos acusan a la Iglesia Católica diciendo que la culpa del mal la tiene el demonio, que el diablo me obligó a hacerlo, eso no es correcto. Cuando se enumeran las actividades pecaminosas del capítulo 5 de los Gálatas, cuando habla de las obras de la carne frente a las obras del Espíritu, las obras de la carne las realiza el hombre, y las realiza el hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Si pecamos es por nuestra carne y por nuestro corazón. No podemos culpar de nuestros pecados al diablo. Él ciertamente puede tentar, puede engañar, puede atraer a pecar, pero cuando pecamos es nuestra responsabilidad. Y cuando volvemos a pecar, Satanás estará listo para presentarse delante de Dios y poner ante el Señor nuestra infidelidad. Mira qué infiel es este siervo tuyo, qué cosa tan terrible es su pecado. El pecado tiene como consecuencia una gran variedad de formas y, de hecho, no nos afecta solo a nosotros, sino también a los más cercanos. Estropea nuestro testimonio de Jesucristo y lo peor de todo es proclamado por Satanás en la corte del cielo. Se ha dicho que el pecado secreto en la tierra es escándalo abierto en el cielo. Cuando pecamos en secreto, podemos pensar que estamos saliéndonos con la nuestra, pero en realidad Satanás está ahí proclamándolo a voz en grito en el cielo. Él está declarando nuestro pecado ante todos los ángeles reunidos que están ante el trono de Dios. Está ahí para decir, mirad lo que ha hecho. Afortunadamente, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Alabado sea Dios, que cuando pecamos, dice San Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Aunque Satanás nos puede acusar, nuestro sumo sacerdote Jesucristo y nuestra Madre, la Virgen María, abogada nuestra, defienden nuestro caso. Debido a Jesucristo, estamos delante de Dios sin ser condenados. Nosotros tenemos un paráclito. Paráclito lo atribuimos al Espíritu Santo y en sentido estricto significa aquel que llamas para que esté a tu lado. Dicho de otra manera, advocatus, el abogado. Pero es una tragedia cuando pecamos y damos contenido a las acusaciones de Satanás delante del trono de Dios. Otra verdad que vemos en la Sagrada Escritura es que Satanás es el padre de todos los incrédulos. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 40, vemos cómo Jesús confronta a los líderes religiosos judíos que creían que estaban salvados simplemente porque eran descendientes, en el sentido físico, de Abraham. Jesús, sin embargo, ellos demostraron que no eran hijos de Abraham, porque no hacían las obras de Abraham. De hecho, ellos están tratando de matar a Jesús y de hecho les dice quién es su padre. Leo versículo 44, capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás se caracteriza por el asesinato y la mentira. No hay verdad en él, y los que son sus hijos no quieren la verdad tampoco. Por ejemplo, cuando rogamos a alguien que crea en Cristo, pero él se niega a hacerlo, esa persona manifiesta su rechazo a la verdad, igual que el diablo, que no quiere tener nada que ver con la verdad. San Pablo llegará a declarar que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Si Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, no debe sorprender que sus servidores también lo hagan. Al hacer una copia, los falsificadores tratan de hacer que se vea lo más real posible al original. Por eso es que
entre mejor es la falsificación, más cuidadosamente debe ser examinada. La mayoría de los adultos no se deja engañar si alguien trata de darle dinero del Monopoly en vez de dinero real. El dinero de Monopoly se ve demasiado falso y la gente no lo aceptaría. Los falsificadores profesionales, sin embargo, sí son capaces de hacer dinero que se parece mucho al original. De hecho, mucha gente no es capaz de distinguir entre el dinero profesionalmente falsificado y el dinero real. Tienes que saber lo que estás buscando para ser capaz de detectar falsificaciones. En el reino espiritual, el plan de Satanás es hacer que sus propósitos parezcan los de Dios, y si una persona no sabe cómo detectar el engaño, caerá en estos trucos del enemigo. En la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: «Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Satanás engaña a los incrédulos, les hace creer que están bien y que están en camino de salvación cuando en realidad no lo están. Él ciega las verdades del evangelio. Y cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, no son capaces de ver la verdad. Y es por eso que tenemos que orar con diligencia para que Dios abra los ojos de aquellos que están cegados por Satanás. Solo el poder del Espíritu Santo en su Iglesia puede quitar el velo cegador que el demonio ha puesto sobre los no creyentes. Quizá a alguno le pueda parecer algo curioso, pero Satanás no está en contra de la religión. Él está a favor de la religión, pero de la religión falsa, porque él sabe que si puede apartar a la gente de adorar al Dios verdadero, será él mismo quien reciba adoración, y es lo que él desea. Entonces hace todo lo posible para promover una adoración falsa. Hemos visto el relato de Isaías 14 y Ezequiel 28, donde Satanás quería ser como Dios y hacerse cargo de todos los privilegios y honor que le pertenecen solamente a Dios. Por lo tanto, no es de extrañar entonces que quiera ser adorado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, se habla de la naturaleza de la falsa adoración y por qué es tan peligrosa. San Pablo está hablando a los corintios que vivían en una sociedad saturada de idolatría. La mayoría de las personas en la sociedad romana de la época adoraban a los ídolos que consideraban como dioses, y sin embargo San Pablo muestra que realmente están adorando a otro. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto dice la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículos a partir del 19. Por lo tanto, en la acción ordinaria de Satanás, una de sus mejores herramientas es la falsa enseñanza. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa enseñanza no es inofensiva, es muy grave. Según San Pablo, los demonios están detrás de las doctrinas que no se alinean con lo que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Y este es uno de los grandes propósitos de Satanás, engañar a la gente. Y la mejor manera de hacerlo es promoviendo doctrinas que no están de acuerdo con la revelación. Por eso, para evitar los embates del demonio, una de las mejores herramientas es la buena formación, además de la oración, la vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión. Sé que es un tema que da mucho para hablar, pero hoy el tema, la pregunta es ¿qué es la caída de los ángeles? Ya hemos hablado de ello, quizá preferiríais que siga tratando este tema, pero se nos ha acabado el tiempo para el programa de hoy. Además de las acciones ordinarias, que son, como decía, la tentación, la mentira, el homicidio, las falsas doctrinas, existen también intervenciones
extraordinarias del pecado. Insisto, además de la tentación, existe la obsesión, la infestación, también la posesión. No es el tema de hoy, así que si os resulta interesante, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, compendio@radiomaria.es o el número de WhatsApp 668-594-383. Más adelante el compendio del Catecismo volverá a hablar del demonio, pero en cuanto al origen de la caída de los ángeles, está esta pregunta 74, que espero que nos haya servido para conocer algo de lo que ciertamente la Sagrada Escritura no habla en abundancia. Ojo, no habla en abundancia del origen de la caída de los ángeles, pero sí habla muchísimo del demonio, el diablo, de Satanás, del enemigo, de la bestia, y además de las menciones explícitas que hace la Sagrada Escritura también en el Nuevo Testamento sobre esta figura perversa y pervertidora. El ministerio de Jesús está caracterizado, entre otras cosas, pero de manera muy marcada, por los exorcismos. Por lo tanto, sin caer en una especie de pavor que nos haga ver al demonio por todas partes, no podemos negar esta realidad espiritual que perturba la vida de los hombres y trata de romper la relación con Dios. Dejamos aquí el programa de hoy. Os vuelvo a recordar, compendio@radiomaria.es o 668-594-383 para que podáis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, todo lo que queráis compartir. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.